Sean todos bienvenidos a su programa Encuentro con Dios. Damos gracias al Señor por una vez más estar con ustedes, llevando la palabra que trae vida, la palabra de restauración, la palabra que trae confortación y refrigerio al alma del ser humano, sin importar la situación que esté atravesando. Siempre en la palabra del Señor habrá una palabra fresca, una palabra restauradora. Está con usted su hermano Elías Ovalle, como en cada programa que nos toca exponer y hablar acerca de la grandeza del Señor, ya que no existe para nosotros mayor gozo y satisfacción que hablar de la grandeza de nuestro Creador, del infinito, de aquel Dios que nos ama tanto, sin importar la magnitud de nuestros pecados, sino que siempre su amor está presente, ya que Él es fuente de amor inagotable. Bien, en nuestro programa pasado estuvimos hablando acerca de cuándo realmente viene Jesús y dejamos claro y establecido que ningún ser humano puede dar fecha exacta acerca de cuándo viene Jesús, y hablamos que muchas fechas fallidas han surgido acerca de este gran evento que nosotros creemos fielmente que un día va a acontecer, pero está oculto al conocimiento humano. Ningún mortal puede predecir o hablar anticipadamente con exactitud cuándo va a acontecer este gran evento. Y decíamos que cada vez que pasa un fenómeno de la naturaleza, ejemplo, un terremoto o cualquier eventualidad, cualquier guerra en cualquier parte del mundo, la gente lo asocia de una vez con lo que está trazado en Mateo 24. Y dejamos establecido que cuando usted estudia el contexto de Mateo 24 puede identificar que fueron profecías que se cumplieron en el año 70 de la era común, cuando Tito Vespasiano invade y destruye no solamente el templo de Jerusalén, sino que hubo una masacre de multitudes de judíos, perdieron su vida, y allí se cumplió la palabra que el Señor habló, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada, hablando acerca de que ese lujoso templo que era el centro de la religión judía iba a ser eliminado por Tito Vespasiano, que era el emperador que estaba a cargo, que comandaba ese batallón que fue y devastó a Jerusalén en el año 70. Y allí los discípulos fueron esparcidos, aquella comunidad de creyentes empezó a ser perseguida de una forma atroz. Muchos de ellos fueron sacrificados, fueron asesinados. Y vimos allí que en el capítulo 24, verso 12, Jesús habló y dijo que por haberse multiplicado la maldad, por el incremento de este mal en el corazón del ser humano, el amor de muchos se iría enfriando. La versión usualmente que manejamos, Reina Valera dice que el amor de muchos se enfriará, pero la intención del texto es que eso se va dando progresivamente, ese enfriamiento. La gente se va haciendo indiferente, se va haciendo insensible ante las situaciones de la vida, y por eso usted ve que hoy día la gente, cuando pasa una eventualidad, un accidente o algo, en vez de proseguir a auxiliar a la persona que esté herida, lo primero que toma en mano es un teléfono para grabar y subir a las redes sociales. Pero anteriormente eso no se veía. Lo primero que hacía la persona era socorrer al ciudadano que estaba herido, estaba pasando por una situación. Entonces vamos viendo que eso se va manifestando en el tiempo, en el paso del tiempo la persona va perdiendo ese amor hacia el ser humano. Entonces Mateo 24 está lleno de una serie de eventos escatológicos que señalaban el fin del mundo. De hecho, el contexto del Nuevo Testamento, el lenguaje de los discípulos, de Pablo y demás, siempre es un lenguaje que ellos no veían la venida del Señor como aproximada a un 2023 en nuestra actualidad. ¿No? Ellos pensaban que el regreso del Mesías iba a ser en su generación. De hecho, Pablo hablando decía, y nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Es decir, Pablo tenía la expectativa, su cosmovisión era que él iba a participar de este gran evento, de este arrebatamiento del Señor Jesucristo. Pero vemos que murió Pablo, murió toda aquella generación de personas que amaba al Señor, de personas que creían en el Señor, de personas que profetizó, de personas que nos dejó este libro tan maravilloso llamado la Biblia. Todos ellos mueren y Cristo aún no ha venido. Entonces nosotros establecimos que usted no puede asociar cada eventualidad de la tierra con que eso es un indicador de que ya Cristo
Cristo está a la puerta. En una ocasión yo hablaba acerca de esa mentalidad escapista que muchas veces nosotros asumimos y abrazamos esta mentalidad, y por eso no avanzamos en la vida, por eso no nos proponemos, no trazamos meta a largo plazo, porque ya Cristo viene ya, porque fue un mensaje que en los años 60, 50, 70, 80, todavía el 90, 2000, se hablaba de que ya él estaba a la puerta de la esquina, a la vuelta de la esquina. Es decir, la expectativa que la gente que nos predicó, que la gente, los misioneros que vinieron de Puerto Rico y otra isla a traernos el mensaje de salvación, su enfoque era de que ya Cristo estaba a la vuelta de la esquina y por lo tanto no habría que preocuparse por nada. Muchas personas dejó de estudiar, muchas personas hoy se lamenta de no haber avanzado en la vida, de no haber estudiado, prepararse, capacitarse, producto a una mentalidad escapista que le introdujeron a ellos en sus generaciones. Entonces nosotros no podemos caer en ese rol del pasado, a seguir repitiendo los mismos errores que nuestros antepasados. Ahora bien, no estamos diciendo que ignoremos que este evento va a pasar. No, yo afirmo 100%, siempre ha sido mi predicación, que Cristo va a venir. ¿Pero cuándo? No sabemos. Entonces, en nuestro programa pasado establecimos que nadie sabe este evento. Por más que la gente quiera especular, por más que la gente quiera dar un indicio o una fecha, todas han sido fallidas, todas han fallado. Entonces, las películas, lamentablemente, de Hollywood le ha hecho un daño a la fe de mucha gente. Ha causado estrago en la cosmovisión de la gente acerca de cómo manejarse o ver este gran evento que va a acontecer. Porque la gente está más interesada en salir de esta tierra que en ser productivo en esta tierra, que en reproducirse en otro, en la tierra de los vivientes que Dios le ha permitido vivir. Entonces, debemos tener claro eso, que ese gran evento, ese día señalado por el Señor, nadie lo sabe. Y en esta oportunidad quisiéramos hablar en los próximos minutos que nos quedan acá acerca de dos personajes que aparecen en Juan capítulo 3 y quisiéramos hablar sobre el encuentro de Jesús y Nicodemo. Asimismo vamos a titular esa palabra, Jesús y Nicodemo. El capítulo 3 de Juan lo antecede el capítulo 2, verso 24 en adelante, donde Jesús está en la fiesta de Pascua y había muchas personas allí que empezaron a ver las señales y a creer. Dentro de esa persona estaba un prestigioso líder religioso de mucha influencia, de mucho prestigio en Israel, conocido como Nicodemo. En el capítulo 3, entonces, Nicodemo viene ante Jesús, dice el texto, de noche, a tener un encuentro, un conversatorio, un diálogo con Jesús. Y Nicodemo le dice a Jesús de la manera siguiente: sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer la obra que tú haces, las señales, los milagros, los prodigios, si Dios no está con él. Es decir, Nicodemo dice, nosotros los líderes, y entiéndase, Nicodemo era el líder principal de lo que se conocía como el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era la corte judicial del pueblo judío, donde se tomaban las decisiones, donde se llevaban a juicio ciertos conflictos religiosos entre el pueblo. Entonces Nicodemo era el líder principal de este grupo, compuesto por 70 o 72 ancianos. Es decir, que hablar de Nicodemo, no estamos hablando de alguien que no sabía en qué pie estaba parado. No estamos hablando de alguien que no tenía conocimiento acerca de Dios, acerca de las Escrituras, porque era un maestro de maestros. Nicodemo se le llamaba en Israel el Rambán, que era el rabino de rabino, porque era la suprema autoridad en ese contexto. De manera que él se presenta ante Jesús y reconoce que Jesús era un rabino enviado de parte de Dios. Y es interesante ver cómo Nicodemo y su gente reconocen el manto o la autoridad de Cristo, reconocen la vocación de Jesús, aunque Jesús no estudió en las escuelas prestigiosas o la línea de pensamiento del primer siglo, aunque Jesús no tuvo su formación en estas grandes escuelas. Por eso usted va a notar que en una ocasión le dicen a Jesús: ¿y de dónde tienes estas cosas sin haber estudiado? Lo que está diciendo es que Jesús no formaba parte de las escuelas religiosas de la época, de las escuelas que eran de influencia de aquel entonces. Jesús no había recibido su formación. Sin embargo,
Nicodemo reconoce que a pesar de que Jesús era un rabino itinerante que andaba de una aldea a otra, de un lugar a otro, enseñando, sanando, libertando, brindando la esperanza a la gente, él y su gente reconocían el nivel de autoridad, el nivel de enseñanza que portaba Cristo. Entonces, al Nicodemo presentarse de esta forma a Jesús de noche, dice, nosotros sabemos, reconocemos que esto ha venido de Dios a enseñarnos como maestro. Eso le dice, oye Nicodemo, tengo para decirte que si el que no nazca de nuevo no puede ver o entrar o participar en el reino de Dios. Interesante que Jesús, Nicodemo reconoce la autoridad de Cristo, reconoce su llamado. Sin embargo, Jesús le dice, para formar parte del reino hay que nacer de nuevo. Nicodemo, tú y tu gente, tú y tu equipo, si quieren pertenecer al reino de Dios, necesitan nacer de nuevo. Sin embargo, el verso 4 del capítulo 3, Nicodemo exclama y le hace una pregunta a Cristo. Dice, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Podrá entrar otra vez al vientre de su madre y nacer? Esta palabra en nuestro contexto, ¿verdad?, aparentemente no tiene ninguna apreciación como en el contexto que se da. Hay que entender que en ese contexto, en la cosmovisión judía antigua, habían diferentes niveles de nacimiento, entiéndase, diferentes tipos de nacimiento. De hecho, había un lenguaje popular que se decía que los judíos nacen o nacían todos los días, porque para ello el nacimiento era cambiar de un estado a otro, de un nivel a otro. Esto implicaba un nuevo nacimiento. De hecho, cuando un judío niño cumplía la mayor edad, que era 13 años para la adultez del varón, cuando un niño cumplía los 13 años, si era varón, se consideraba que era un adulto. ¿Y qué esto tenía que ver? Eso indicaba que ahora pasaba de un estado de infancia a un estado de adultez. Por lo tanto, en ese contexto era un nuevo nacimiento. Este niño ahora era un adulto y se consideraba que había nacido de nuevo. Entonces Nicodemo, por eso le pregunta a Cristo, ¿cómo siendo viejo puedo entrar al vientre de mi madre y nacer otra vez? Porque Nicodemo ya había pasado el proceso del nacimiento normal, obviamente, como todo niño, incubado en el vientre de una mujer por 9 meses. Ya él experimentó eso, pero ya pasó la etapa de la infancia a la adultez. Ya él ha agotado cierto proceso de nacimiento según las tradiciones. El otro nacimiento que se daba también en esa cultura era cuando una persona se casaba. Cuando alguien se casaba, se consideraba que había nacido de nuevo porque pasaba del estado de soltería al estado de casado. Por ende, se consideraba que era un hombre nuevo que había nacido otra vez. Entonces Nicodemo había atravesado el proceso también del casamiento porque era un miembro del Sanedrín, y todo aquel que formaba parte de los 70 ancianos tenía que ser como requisito primario casado. Por lo tanto, ya Nicodemo ha agotado esos procesos de nacimiento. Por eso le dice a Cristo, ¿cómo puede pasar esto si ya yo he agotado todas esas etapas? El otro nacimiento también en esa cultura era cuando un joven ya era adulto, a los 13 años, lo pasaba a estudiar bajo la cobertura o la guianza de un rabino de la época, de aquel contexto. Cuando pasaba allí, se le llamaba en el lenguaje hebreo el bar midbar, que él se consideraba hijo del mandamiento. Ahora bien, como pasaba a ser hijo del mandamiento, ya no era responsabilidad del padre de que el niño cumpliera los mandamientos establecidos o estipulados por las escrituras, sino que como todo adulto ya el niño era responsable de cumplir los requisitos que demandaban las escrituras. Por lo tanto, se consideraba un nuevo nacimiento también. Todo eso Nicodemo lo agota. Entonces, por eso es importante uno indagar sobre estas cosas para poder entender el diálogo, para poder descifrar lo que están hablando, porque muchas veces nosotros vemos el pasaje y de una vez lo cristianizamos y decimos, no, el nuevo nacimiento es un lenguaje del Nuevo Testamento. Eso inició en el encuentro de Jesús y Nicodemo, de allí parte, pero no es así. Esto ya de la antigüedad estaba dentro del pueblo de Israel. Entonces, cuando una persona se casaba, pasaba nuevamente esa etapa. ¿Por qué pasaba esa etapa? Porque dentro del judaísmo se enseñaba que los judíos eran lo indicado
los merecedores para participar del reino de Dios y sus beneficios. Es decir, que su cosmovisión, su concepto era que ellos eran hereditarios, los herederos del reino de Dios y sus beneficios. Por lo tanto, para ellos, la única persona que, si querían formar parte del reino de Dios, para formar parte de ese reino necesitaban ser bautizados, eran los gentiles, lo que se llamaban los prosélitos o los justos de las naciones. Entonces, esta palabra choca a Nicodemo cuando Jesús le dice, tiene que nacer de nuevo. El que no nace del agua y del espíritu no puede participar del reino de Dios. Es decir, Nicodemo, tú y tu gente tienen un vasto conocimiento, conocen las tradiciones, conocen las escrituras, pero tienen que nacer de nuevo para disfrutar del reino. Es decir, esto no es una herencia, esto es para todos aquellos que reciban la vida del espíritu en su alma, en sus corazones. Ellos serán partícipes del reino de Dios en la tierra. Entonces, esta palabra confronta a Nicodemo. Ahora él pasó todas esas etapas. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le está dando a entender a Nicodemo? ¿Qué Nicodemo entiende cuando Jesús le dice tales palabras? Hemos establecido que ya Nicodemo había pasado distintos tipos de nacimiento, porque también habías pasado a ser rabino. Cuando una persona pasaba del estado de un simple estudiante a ser un rabino, también se decía, ha nacido de nuevo en esa cultura judía del judaísmo. Entonces ya Nicodemo no solamente era un rabino, sino que Nicodemo era lo que se llamaba el Rambam de Israel, el líder principal, es decir, el rabino de rabino, la máxima autoridad, el mayor en conocimiento, en conocer los diferentes niveles de interpretación de las escrituras, era Nicodemo. Es decir, que ya Nicodemo no tiene ningún otro nacimiento en su cosmovisión que necesite, que amerite que él lo practique, porque ya él lo agotó todo. Entonces ahora Jesús lo confronta, le dice, tú y tu gente necesitan nacer de nuevo para participar del reino de Dios. Entonces me gusta el verso 6 en la Nueva Traducción Viviente. El verso 5 y 6 dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. El verso 6 dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Es decir, Jesús le está hablando con lenguaje llano y claro a Nicodemo. Solamente la vida natural es producida por el ser humano, por el contacto entre un varón y una hembra. Pero la vida del Espíritu, la vida de Dios que va a resurgir, que va a emanar de tu ser, solamente puede ser llevada a cabo por la obra interna del Espíritu Santo de Dios. Algo que Nicodemo había obviado, porque Nicodemo estaba enfocado en las tradiciones y como ya él había agotado todos los procesos, él dice, ya yo soy un merecedor del reino. Entonces el reino no es por herencia, el reino es para aquellos que permitan que el Espíritu de Dios reproduzca la vida de Dios en ellos. Y el verso 7 dice, así que no te sorprendas cuando digo tienen, esta versión dice, tienen que nacer de nuevo. Entonces dice, no te sorprenda Nicodemo, no te maraville, porque tú y tu equipo necesitan que la vida de Dios se reproduzca en sus corazones. Es decir, ustedes no son herederos de la vida eterna ni del reino porque sean descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque yo hice pacto con ellos. No, ustedes serán merecedores del reino cuando mi vida sea reproducida en ustedes. Entonces el verso 8 Jesús le dice, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Es decir, Jesús está hablando que la obra del Espíritu interna en el hombre es un misterio, es una obra misteriosa que el ser humano, por más que intente explicar, no podrá explicarla con exactitud a lo que verdaderamente es esa vida del Espíritu, porque es un misterio, así como usted no sabe de dónde viene el viento ni hacia dónde va, si es la obra del Espíritu Santo en el corazón de todos aquellos que permiten que Él trabaje
en su corazón. De manera que, amigos y hermanos, si nosotros queremos disfrutar de los beneficios del reino, necesitamos una reproducción de la vida de Dios por medio del Espíritu en nuestros corazones. Por eso es que Pablo hablando dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando de día en día. Pablo habla que aunque el cuerpo físico humano va a envejecer, se puede enfermar, pero la vida divina que empieza por medio del Espíritu internamente se va haciendo nueva, se va agigantando cada vez más, porque es una obra que está siendo llevada a cabo por medio del Espíritu. Entonces Nicodemo le dice en el verso 9, ¿cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. En el 10 Jesús le dice, le contestó Jesús, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Sí, Jesús le está diciendo a Nicodemo, pero tú eres más que un rabino, ya tú has agotado tantas cosas y tú no entiendes lo que te estoy hablando. Ustedes tienen que nacer de nuevo. Necesitan nacer de nuevo para que participen del reino. Entonces Nicodemo se había pasado la vida entera como los demás rabinos y demás maestros de Israel, enseñándole a la gente que ellos eran los dueños del reino, que a ellos habían sido los que Dios había escogido, lo que Dios había señalado, y que ellos eran los que iban a disfrutar del reino. Entonces Jesús ahora viene a romper con ese concepto tradicional y religioso para hacerle entender a ellos y a nosotros que el reino no es cuestión de una herencia que nosotros queramos que tengamos, sino que es algo que inicia con la vida de Dios por medio del Espíritu en el corazón de aquellos que permiten que Dios sea entronado internamente dentro de su vida. Entonces Nicodemo predicaba y enseñaba que solamente los gentiles que querían bautizarse no para ser salvos, sino para formar parte del judaísmo, para introducirse en el judaísmo y así disfrutar del reino, necesitaban nacer de nuevo. Entonces, al Jesús decirle a Nicodemo, ustedes necesitan nacer de nuevo, lo que le está diciendo a Nicodemo es, te has pasado toda la vida entera muy equivocado. Todo lo que tú has aprendido, todo lo que te han enseñado, todo lo que tú has predicado durante años, ha estado extremadamente equivocado. Necesitas un encuentro verdaderamente con Dios. Y es por eso que Pablo dice en 2 Corintios 5:17, que la palabra, que es la obra del Espíritu interna, que le dice, de modo que si alguno está en Cristo, escuche la construcción del texto, si alguno está en Cristo, no está hablando si alguno está en una denominación religiosa, si alguno es pentecostal, o es bautista, o es budista, o es católico, o es maometano, o es musulmán, o es cualquier religión, o es hindú. No, el texto empieza hablando si alguno está en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas están siendo hechas nuevas. Y esto no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios, de la obra misteriosa del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es decir, si queremos que esa vida sea reflejada, necesitamos estar no en una religión, no en una denominación, sino en Cristo. Y estar en Cristo implica que Él esté encarnado en nuestros corazones, que Él esté entronizado en nuestros corazones, que Él es el centro de atención de nuestras vidas y de nuestra familia. Cuando Cristo es el centro de atención en nuestros corazones, la vida de Dios se va reproduciendo internamente. Aunque no entendamos a profundidad, con claridad, ese misterio de esa obra espiritual del Espíritu Santo, va trabajando día tras día en los corazones. La obra del Espíritu es algo continuo, es algo progresivo. Dios no ha terminado de trabajar en los corazones del creyente más viejo en la congregación. Todavía el Espíritu Santo sigue reproduciendo cada día, a cada instante, la vida de Dios, del infinito, de aquel que todo lo puede, de aquel que restaura, de aquel que cambia. Así que si usted se ha pasado la vida como Nicodemo, extremadamente equivocado, necesita permitir que la vida de Dios por medio de su Santo Espíritu, por medio de su palabra, se reproduzca en usted y en su familia. Así que, amigos, hermanos, permitamos que el Espíritu Santo haya cabida en nuestros corazones, que el Espíritu Santo sea el motor que nos impulsa a seguir, que nos guíe,
que nos cambie, que nos liberte, que nos restaure, porque para eso está el Espíritu, para guiarnos a toda verdad, pero depende de nosotros si queremos experimentar que esa vida sea reproducida día tras día en nuestros corazones. Así que gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, esperando que esta palabra nos motive a nosotros a indagar sobre las Escrituras, a la investigación y a reconocer que necesitamos que día tras día esa vida de Dios sea reproducida en nuestros corazones y en nuestro pensamiento. Así que gracia y paz, que la gracia sobreabundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes, con su familia, y derramando bendiciones y fortaleza hasta que sobreabunde.